Muy buena familia, nos encontramos en un nuevo vídeo. Esta vez estamos en una mansión, cortijo, no sé muy bien cómo definirlo, ¿vale? Esto lo he encontrado con la aplicación esta de Randonáutica, que llevaba unos años que no iba y demás, y me dio por probar el otro día y nos ha traído hasta aquí, ¿vale? En esta ocasión sí he estado investigando y ahora os contaré un poquito la historia mientras vamos de camino al sitio, porque lo que es la entrada parece un sacado del cuento de Hansel y Gretel. Pues nada, lo dicho, dentro vídeo. Bueno, pues como he dicho, mirad lo que es la entrada a lo que es este sitio. La verdad que pone los pelos de punta. Me he estado informando un poco de este sitio, porque ya les digo, lo he buscado por la aplicación de Randonáutica y me ha traído a este sitio en particular. Y esto ha tenido un par de dueños o tres, de los cuales dos de ellos era un matrimonio con un hijo, ¿vale? O un hijo o hija, no lo pone, solamente pone que tenían un niño, la primera familia, el cual sufrió una enfermedad hace ya bastantes años. Esto yo creo que data más o menos primero del siglo XX o por ahí más o menos, y el niño murió a causa de una enfermedad, lo cual conllevó de que la madre se quedase en depresión, imagino, lo que sea, y se quitó la vida aquí, o se ahorcó, no sé qué historia. Pero es que la siguiente familia que compra esto les sucede una cosa muy similar. Y bueno, también cae en desgracia por una muerte de un hijo y una hija, y pues también la madre se llega también a quitar la vida, lo que en este caso no pone cómo llega a serlo, si es que se ahorcó o no lo sé. Pues nada, vamos a entrar dentro a ver lo que nos encontramos, porque he estado echando un vistazo fuera y lo que es un poco la entrada y está un poco oscuro. Vamos a encender foco y vamos a ver qué nos encontramos dentro. Bueno, pues estamos por aquí dentro y mirad, nada más que entrar, lo que nos encontramos es una pedazo de chimenea que no veas, y está súper intacto. Y lo que pasa es que han metido fuego casi por todos lados. Y esta parte, ¿ves? Sí está casi toda hecha abajo, pero mirad qué chimenea más bonita. Vamos, mira, aquí tenemos la despensa. Una despensita súper chula también. Pero digo, le han metido casi a todo, le han metido fuego. Pero mirad qué mecedora. Y la silla tenía. Qué chula. Y esa silla también súper antigua. Mirad los detalles de la... Mirad qué pedazo de puerta. Que... totalmente tapiada. Pero creo que podemos acceder por otro lado. Vamos a mirar lo que es, si queréis, lo que es la parte de arriba. Que aquí ya tenemos más luz. Mirad qué escalera. Completamente de madera. Y esto imagino que sería... es que no se distingue muy bien. No sé si esto sería una foto de lo que es el cortijo este, o la mansión, o la hacienda. No sé exactamente cómo llamarlo. Y ahora vamos a intentar salir al patio, con lo que he dicho, que es la puerta esa, donde hay un coche y demás quemado, que creo que aún fue fiesta. Y nada, vamos a subir por aquí arriba a ver qué es lo que aparece por ahí. Las escaleras, el sonido de las escaleras típico de madera. Pero mirad, los techos ya por aquí están un poco regular.
Mirad que cómo están las paredes ya abombadas de la humedad. Vamos a entrar por esta puerta. Aquí veis en la parte que hemos visto que está hecha abajo. Sería la parte de arriba de donde hemos estado antes. Y se ve que sería una habitación o algo. Y aquí tenemos otra habitación súper grande también. Mirad qué ventanales. Qué chulo. Y esto se ve que ha estado ocupado. Porque hay un montón de ropa y demás. Pero lo que sí me he dado cuenta que hay un montón de revistas y todas de videojuegos. Súper antiguas. No sé si pondrá fecha en algún lado. No le veo la fecha. Pero vamos, esto es de haber estado ocupado sencillamente por otro lado. Ahora intentaremos bajar aquí abajo, a ver si podemos entrar a lo que es esa parte. Mira, es que es muchísimo más grande. Aquí hay otra estancia arriba. Bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos tras esta puerta. Que mirad qué puerta tan chula. Esta puerta sí creo que es original de este sitio. Buah. Mira, esto sería, creo que una cocina. Oh, mirad qué chulada de cocina. Antigua, completamente de hierro. Qué auténtica pasada. Es la primera que me encuentro que está entera. Pero mirad que los ventanales y la despensa. Aún queda una mesa y mirad el troquelado de lo que es el armario y los dibujos de madera. Súper chulo. Mira, aquí queda una columna. Esto sería del lavabo. Pero mirad las paredes que vamos a ver la luz a través de la raja de la pared. Y mirad qué grifo. Súper chulo esto, los grifos así de ese estilo. Por aquí, veis lo que he dicho. Aquí hay un montón de ropa, pero mirad el paño de lo que sería una mesa grande, de estos que se hacían a mano, y luego un montón de ropa y demás por aquí. Esto no sé si será una especie de despensa o no hay aquí mucho más. Y creo que hay otra planta, pero no sé cómo estará para subir. ¿Veis? No sé cómo estará para subir y lo que hay arriba. Buah. De escalera de madera a escalera de piedra. Esto será la buhardilla. Efectivamente. Buah. Qué pasada. Mirar todas las estanterías hechas de piedra. No sé muy bien qué uso tendría esta habitación. Pero mirad qué chulas las ventanas, tío. Súper chula. Mira que tenemos esta que está abierta. Buah, mira, esto es inmenso. Mirad esa mesa camilla. Un bidón.
Esto es inmenso. Esto es inmenso. Esto tenemos que tener cuidado. Porque mirad cómo está el techo. Mirad qué chulo. Bueno, pues vamos a bajar a la parte que os he dicho, pero vamos. Demasiado está aguantando el techo con lo que tenemos aquí. Y lo antiguo tiene que ser esto. Pues nada, vamos a hacer el camino de vuelta y vamos a ver la parte de abajo que os he dicho. Venga, nos vemos abajo. Bueno, pues el pequeño corte, estamos aquí abajo. Y esto sería la nave de aperos que hay aquí. Aún conserva el bidón de gasoil para la maquinaria. Y es un pedazo de nave. Esto sí lo han reformado entero. Pues tiene techo de teja. No es de teja, perdón. Es de resilla grande. Mira, aquí tiene una máquina para el sulfato. Para echar el abono. Y unos cuantos muebles, las piquetas antiguas, lo tienen aquí todo como de almacén. Pero la parte de la casa está bastante chula. Esta es lo que no sé exactamente qué es lo que hay por aquí. Vamos a asomarnos al patio. Pero mira, aún queda un coche aquí quemado. Un remolque que aún se lo está comiendo ya la maleza. Y bueno, por ahí es por donde nos hemos asomado antes. La ventana, esto sería un cuarto baño. Y esto la han tapiado, esta puerta. Esto lo de aquí sería de la puerta que hemos visto antes, grandísima abajo. Que la habrán tapiado. Y el coche le han metido fuego. No sé exactamente, si alguien lo sabe en comentarios, dejármelo. Pero yo creo que parece un Ford Fiesta, parece. Pero no lo sé muy bien. Pero el patio estaría chulísimo en su día, sin tanta maleza. Mirad todo el empedrado que hay por aquí. Y aquí imagino que esto será un pozo que antiguamente lo usarían, efectivamente. El pozo súper hondo. Vamos a hacer la prueba de la piedra. Agua tiene, pero se ve que es bastante profundo. Mirad qué curioso. No sé si simboliza algo de la historia que os he contado al principio, pero da escalofrío, la verdad. Y eso que es de día. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Por lo pronto, es que a mí la silla esta me flipa. Una silla de Enea verde. Esto es que me encanta a mí, la silla esta de Enea. Su buena mesa. Y por aquí no sé lo que será esto. Si será otra casa o será tema de los animales. Pero mirad, otra mecedora antigua. Esto creo que sería algún corral para los animales y demás. ¿Veis? Sí, esto es un corral para los animales. Mirad, se ve otra mecedora, se ve que es más moderna. Y una jaula para las perdices. Y bueno, creo que esto es como otra casa o pues una cochera. Pero esto sí será una casa, sí. Efectivamente. Esto es una casa. Vamos a encender un poco más de luz. Aquí tenemos una nevera. Que la nevera es casi media casa. ¿Veis? Mira qué chimenea hay ahí todavía. Mira qué chula. Y se ve que eran bastante religiosos. Mirad que estoy aquí. Un almanaque de 2015. Y esto sería una despensa.
Pero mirad que aún conserva el fregadero y algunos muebles. Sería una pequeña casa para los que estaban aquí trabajando en el campo y demás. Aún conserva algunos muebles. Mirad otra estampa de Jesús Nazareno, de Sagrado Corazón, y otra silla de Enea. Pues nada, vamos a salir, vamos a ir a la parte de lo que parece que es una cochera y a ver qué nos encontramos por aquí. Estoy viendo bastantes juguetes de niños, los cochecitos ahí y demás, no sé, yo ya digo, me calculo que va a estar ocupado. Buah. Mirar que sí, de veras que chimenea. Qué pasada de chimenea. Y la silla y demás. Tenemos una tele aquí rota. Y aquí esto sería una nave de aperos, pero esto lo han usado como vivienda. Por toda la cantidad de cosas que hay. Vamos por aquí, a estas dos habitaciones. Buah, mira. Hay un montón de sillas de Enea, pero un montón. Están súper chulas. Y aquí igual. Mirad esta que pequeñita. No es que estén rotos el espaldar, sino que son así banquitos pequeños. Qué chulas, tío. Y por ahí hay otra, en fin. Pues nada, familia, vamos a salir de aquí. Si os gusta el vídeo, como siempre, darle un buen like, suscribiros y apoyáis un montón para que sigamos encontrando cositas de estas. Pues nada, familia, hasta otro vídeo y chao.